Metanoia, el cambio de mente, aplica como un cambio de mente mezclado como con un juicio o mezclado con juicio o castigo. Bien, Dios te bendiga. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Dios me les guarde grandemente. Voy a bregar con un tema que viene siendo el arrepentimiento. ¿Ok? El arrepentimiento de un pecador hacia Cristo. Yo había hecho un tema también que tiene que ver con, vamos a ver si me acuerdo, cómo un pecador llega a Cristo o cómo un pecador recibe a Cristo o llega a ser salvo, que así fue, ¿ok? ¿Cómo un pecador llega a ser salvo? Ahora vamos entonces a cómo un pecador se arrepiente de sus pecados. También estaremos hablando un poquito de la fe y del oír la palabra. Porque es importante oír, como Pablo dice en Romanos 10, 17. Dice Pablo, ahora pues la fe viene por el oír. Dice, ok, amén. Continuamos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Voy a continuar, ¿ok? Dice, por el oír o escuchar, como sea. Y aquí dice atentamente. ¿Ve? Atentamente. De una manera continua. ¿Ok? Es bien importante entender eso. La fe. Para que un pecador reciba a Cristo como Salvador, aparte de creer por la fe, porque la salvación es por gracia y creer y por gracia, como dice Pablo en Efesios. ¿Ok? Perfecto. Pero el pecador tiene que oír el mensaje y ser convencido para entonces creer. ¿Ok? Es bien importante. No se está eliminando la palabra fe. La palabra fe es esencial, pero también oír la palabra o escuchar es bien importante. Y aquí Pablo dice atentamente, que esta palabra atentamente significa que tú estás oyendo, escuchando de una manera continua, no es una vez. Esta palabra atentamente, que yo hice el bojador lo dejé en la otra pizarra grande que está allá. Vamos a bojarlo con el dedo. Después voy a comer con los dedos todos sucios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Esta palabra atentamente significa algo continuo, ¿ok? Continuamente y como que concentradamente, continuamente y concentradamente. Que en realidad no significa, cuando dice Pablo aquí, oír atentamente, no significa oír una sola vez. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Aquí está. Significaría atentamente o no oír una sola vez. Porque el verbo, ok,
o el verbo oír. El verbo oír, no tengo bojador, el verbo oír es un verbo presente, tiempo presente, que puede tener el significado de oír una sola vez. ¿Ok? Una sola vez. ¿Ok? El verbo oír. Pero cuando dice aquí oír atentamente, pues significa quedándote oyendo. Permanece oyendo. Permanece oyendo. Y esta palabra atentamente también Pablo la usa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Gloria a Dios. Cuando una mujer llamada Lidia, mi alma te alaba Jesús, una mujer llamada Lidia, que le decían Lidia, la mujer vendedora de púrpura, al escuchar a Pablo predicar, cuando Pablo estaba predicando, se dice que Lidia estaba escuchando atentamente. ¿Ve? Escuchando, escuchando atentamente. Y esta palabra escuchando es un participio gerundio imperfecto. ¿Ok? Es un participio gerundio imperfecto, que tiene la idea de interpretarse escuchando atentamente, es seguir escuchando atentamente, continuar, no es una vez, sino que se queda detenidamente escuchando. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas con la palabra. La falsa doctrina, la herejía, la apostasía, que está por ahí, por las redes sociales. ¿Y por qué hay tanta apostasía? ¿Por qué hay tanta herejía? ¿Por qué la iglesia está tan mal hoy en día? ¿Por qué se ve tantas cosas tan raras, fuera de lugar? Porque muchas iglesias por mucho tiempo han estado escuchando atentamente doctrina de Juan. Han estado continuamente. Y para tú sanarte, restaurarte y aprender la palabra de Dios correctamente, tú tienes que estar escuchando atentamente, que es continuando atentamente escuchando. Porque si fuera a escuchar, es una sola vez. ¿Escuchaste? Sí, ok, escuché. Y me fui. Ya no volví a escuchar más. ¿Ok? Ok. La palabra arrepentimiento del griego es metanoia. ¿Ok? Metanoia. Y es un cambio de mentalidad. Hay otra palabra más del griego que está aquí, ¿verdad? Aquí está metanoia, en el griego, que es arrepentimiento. Y hay una variante, un complemento de esta misma palabra metanoia, que la vemos aquí abajito, que es metanoeo. Metanoeo. ¿Ok? Las dos significan arrepentimiento. Las dos. Y las dos, ayúdame a respirar, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Las dos significan un cambio de mente. Pero hay una que se diferencia entre una y la otra. Aunque ambos significan arrepentimiento y ambos significan un cambio de mente, hay una que me gusta más que la otra. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gloria a Dios. Abba Padre, gloria a Dios. Las dos significan un cambio de mente, pero hay una que me gusta más que otra y es metanoeo. Y te voy a decir más luego. Más adelante te lo voy a decir. ¿Ok? Primero vamos a empezar aquí por metanoia. Metanoia.
Metanoia, el cambio de mente, aplica como un cambio de mente mezclado como con un juicio o mezclado con juicio o castigo. Esta palabra metanoia está mezclado con algo que está relacionado con juicio, castigo, fuego, condenación, la ira de Dios. Es decir, vamos a empezar aquí primero. Comenzamos aquí. Un momentito. Aquí. En Mateo 3, ¿ok? Mateo 3, del 1 en adelante, que habla Jesús y habla Juan el Bautista. Y habla también de arrepentimiento. Dice Mateo 3:1. Por esos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se acerca. ¿Ok? ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino del cielo, de los cielos, más bien era la promesa que Jesús le daba a los judíos de Cristo reinar con ellos, ¿verdad? Porque los judíos estaban esperando una promesa de acuerdo a los profetas del Antiguo Testamento. Y los profetas seguimos para adelante en el nombre de Jesús. Tengo problemas respiratorios, pero confío en Dios. Aleluya. Los judíos esperaban una promesa de los profetas que vendría Cristo a establecer un reinado. Pero sucede que los judíos pues no reconocieron a Cristo como su Salvador y el reinado se interrumpió. Cristo movió, empujó y movió el reinado para más adelante. ¿Ok? Que lo vemos ahora en Apocalipsis, que es el reinado milenial. Como quiera, los judíos van a tener su promesa de su reinado. Pero se supone que si los judíos creyeran en Cristo y no fueran tan incrédulos y obedecieran los mandamientos y se dejaran bautizar, etc., pues el reinado se cumpliría. Se cumpliría en estos tiempos, en el tiempo de Jesús. Entonces dice: arrepentíos, arrepéntase, porque el reino de los cielos se acerca. El reino, que es la promesa, se acerca, pero el reinado se interrumpió por la incredulidad de los judíos. Y eso Juan lo dice en Evangelio según San Juan 1:11. A lo suyo Jesús vino y a lo suyo no le recibieron. Mas solamente los que le recibieron le dio derecho de ser llamado hijo de Dios. A los que le recibieron, que era un remanente de judíos. ¿Ok? No todos, pero era un pequeño remanente de judíos que recibieron a Cristo. Porque este es aquel quien se habló por medio del profeta Isaías. Ok, vamos más adelante. Versículo 6. Versículo 6. Gloria a Dios. Oren por mí, ¿ok? Oren por mi salud. Lo necesito. Yo soy tan humano como ustedes, ¿ok? Versículo 6. Y confesando sus pecados, él los bautizaba en el río de Jordán. Dice, o sea que el arrepentimiento está muy unido a la confesión de pecado. ¿Ok? Que aquí aplica a este tipo de arrepentimiento que es metanoeo. Aquí aplica a este tipo de arrepentimiento que es metanoeo, en el griego. En el griego. ¿Ok? Entonces, confesaban sus pecados. Se bautizaban, que era la sumergirse dentro del agua y salir. Y cuando salían, pues era como decir que nacían de nuevo. ¿Ok? Era como si nacieran de nuevo. Y entonces ya el pecado pasó. El pecado pasó. Pero ese tipo de bautismo y de confesión y de arrepentimiento era como una sombra. Era como
Era como un adelanto de un verdadero bautismo que iba a venir, que Pablo lo habla en Romanos 6 también. Romanos 6. ¿Ok? Pablo lo habla. Déjame ver por cuánto tiempo voy, porque no quiero que se me tome mucho tiempo el video. Todavía hay tiempo. ¿Ok? Estoy mirando el número del tiempo. Si ustedes me ven a mí mirando para aquí y para allá, es que estoy mirando el tiempo para no pasarme de tiempo, porque esta es la parte 1, ¿ok? Entonces, continuamos en el nombre de Jesús, confesando sus pecados, y Pablo dice que en Romanos 6 habla de un bautismo, que es el bautismo en la muerte de Cristo. Ese bautismo es la muerte de Cristo y la crucificación y la resurrección también. Es el bautismo genuino. El bautismo de agua y la confesión de pecado. Y este tipo de arrepentimiento, metanoia, más bien era como un adelanto hasta que venga Cristo a morir, a resucitar también, que con la muerte y la resurrección de Cristo viene siendo el verdadero bautismo que salva y perdona los pecados. ¿Okay? Ese es el verdadero bautismo que rompe cadena, rompe yugo, liberta al cautivo, sana. Que tu enfermedad quedó crucificado en la cruz. Las maldiciones quedan crucificado en la cruz. Ya tú eres hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. Es ahí donde tú debes de poner tu atención, en la cruz. Versículo 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos acudían para que no los bautizara, les decía, ¿quién le decía? Juan el Bautista. Les decía, cámara de víboras. Cámara de víboras. En otras versiones dice otra palabra, aquí dice cámara. Cámara de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ok, aquí comenzamos. Del versículo 7 en adelante comenzamos la idea de lo que yo le dije, de lo que representa este arrepentimiento, que es un cambio de mente. Los dos significan un cambio de mente, pero este es un cambio de mente con la idea de que no piensen, no te vas a escapar. Así que cambia tu mente. Más te vale que tú vayas reflexionando y cambiando tu mente. O sea, que no te quedes con esa vieja y antigua mentalidad tuya. Ah, no me va a pasar nada. Puedo seguir pecando. Jamás Dios me va a castigar. ¿De qué ira, enojo, castigo? Jamás. Yo sigo pecando. Esa es la... Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Siempre que me veo débil, Dios cambia mi lamento o mi condición de salud en alegría. Siempre, hermano, es una bendición de Dios. Me gozo grandemente. Entonces que en el versículo 7 empieza. Cámara de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Se lo dijo a los fariseos, porque los fariseos eran incrédulos. Los fariseos eran incrédulos y se oponían a Dios. Ellos decían, yo no necesito bautismo, yo no necesito arrepentimiento, el Torah y la ley es suficiente. Por eso es que Juan el Bautista le dijo, cámara de víboras, ¿quién les enseñó a huir? Cuando dice huir de la ira venidera, ¿cuál es esa ira venidera? La gran tribulación. Por eso es que este tipo de bautismo, este tipo de confesión y este tipo de arrepentimiento, metanoia, tiene que ver con eso. Ahora, cuando muchas iglesias cometen un pecado, cualquier pecado, no importa el pecado, una falta, una debilidad, un pecado adulterio, se ponen nerviosos, se ponen histéricos. No voy a usar la palabra histérico, que eso se oye tan feo. Y empiezan a temblar. Forniqué, adulteré, cometí este pecado. Y empieza el temblequeo, el miedo, la preocupación.
Y yo sé por qué. Es lo que dice Juan. La ira venidera. Te espera la ira venidera, hermano. Te espera el juicio, te espera el castigo. Y por eso todo el mundo está preocupado. Por eso es que este tipo de metanoia, el arrepentimiento, no me gusta tanto. Este me gusta más, pero este no me gusta tanto. En la parte humana, como humano, ¿ok? Estoy hablando como un humano, como ser humano. Pero más luego voy a contestar este tipo de arrepentimiento, ¿ok? Que los dos son arrepentimientos y los dos son un cambio de mente, pero que un contexto y una interpretación distinta. Aquí este tipo de arrepentimiento es como que se acerca un tiempo de ira. Vamos, vamos, vamos. Arrepiéntanse. Viene la ira de Dios, el juicio te coge. Arrepiéntase, cambia tu mente. Ya no pienses que tú vas a estar bien, no pienses que estás cómodo, porque si tú sigues así como estás y no te arrepientes, no confiesas tus pecados, entonces lo que viene es juicio. Vamos, vamos, cambia tu mente. No tenga la mente anterior. Cambia a una mente de arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ese cambio de mente es decir, Señor, me arrepiento del pecado, abandono el pecado, dejo de adulterar, dejo de fornicar, dejo de mentir, dejo de engañar, dejo de beber, dejo de fumar, dejo aquello, dejo de contender, dejo de chismear, dejo aquello, me aparto del pecado completamente. Señor, que yo no vea tu ira, tu enojo. Señor, ese es el tipo de arrepentimiento. ¿Ok? Era un arrepentimiento de tú dejar el pecado de verdad. Pero es de verdad, no es relajo, hermano, es verdad. Entonces dice el versículo 8, por tanto, den fruto que sean considerados dignos de arrepentimiento. Aleluya. El versículo 8. ¿Qué significa dar fruto que se considera que es digno de arrepentimiento? Ok, versículo 8. Dar fruto digno de arrepentimiento significa, vamos, vamos, demuéstramelo. Demuéstrame que tú te has arrepentido. Empieza a llorar. Empieza a llorar. Sí, es verdad, hermano. Ese era el tipo de arrepentimiento también. Que tú des fruto digno de arrepentimiento. Demuéstrame, haz una obra. Porque este tipo de arrepentimiento, metanoia, es un tipo de arrepentimiento que está más aplicado a las obras. A obras. Obras. Demuéstrame que tú te has arrepentido. Llora. No, es que el pastor. Vuelvo con el pastor de nuevo. Ay, padre, vuelvo otra vez a mencionar el pastor. Sí, porque me dijeron que no mencionara el nombre del pastor. Ahora es lo último. Ahora sé que no puedo mencionar el nombre del pastor. Esto es lo último ahora. No, que el pastor no está arrepentido porque se ve contento. Siempre el pastor está riéndose. Eso significa que no está arrepentido. Pero entonces aquí este tipo de arrepentimiento es demostrar. Demuéstrame, llora, llora, tírate al piso. Tírate al piso y revuélcate y demuéstrame que tú te has arrepentido para yo ver y saber de ti que tú te has arrepentido y luego yo te perdono. ¿Ves? Eso es lo que está pasando hoy en día. Que tenemos que ver a la persona que está arrepentida, que está llorando, para que entonces tú me demuestres y yo te pueda perdonar a ti. Ahora, este era el tipo de arrepentimiento bajo la ley. Bajo la ley. Antes de que llegue la gracia. Antes de que llegue la iglesia, la época de la iglesia, el tiempo de la iglesia. ¿Ok? Perfecto. Dice, versículo 9, y no presuman, ¿ven? No presuman, o sea, no entiendan, no vayan a pensar, no presuman diciendo entre ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque lo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham en estas piedras. He aquí, el hacha está colocada a la raíz de los árboles. Por tanto, cualquier árbol que no produzca fruto, que no produzca buenos frutos, será cortado y echado al fuego. Este tipo de arrepentimiento, que es un cambio de mente, que es un arrepentimiento, un cambio de mente, el cambio de mente es que tú te arrepientes y no digas, oh, todo está bien, yo puedo seguir pecando y todo está bien. No, es que tú cambies tu mentalidad. Deja la vieja mentalidad que tú tienes. Esa vieja mentalidad que tú tienes, ¿verdad? Cámbiala a una mentalidad de que tú te tienes que arrepentir de verdad.
Está muy unido a juicio, a condenación. Ese es el tipo de arrepentimiento, ¿ok? Que se está hablando de aquí, ¿ok? Y este tipo de arrepentimiento, metanoia, es el que muchos hoy en día practican en las iglesias. Este tipo, porque por eso es que tú ves tantas iglesias con miedo, con miedo. ¿Por qué? Porque es el tipo de arrepentimiento, pero el verdadero arrepentimiento está en la cruz, de que Cristo quitó el pecado, la condenación y la ira. Cuando un cristiano tiene miedo, temor y miedo, pensando que va a perder su salvación, eso no le ayuda a tener como temor reverente ante Dios. No le ayuda a tener comunión con Dios. Al contrario, lo aparta. Mientras más miedo tú tengas, más te aparta. Pero mientras más segura sea la salvación para ti y lo entiendas, más comunión tú tienes con Dios. Más reverencia y comunión tú tienes con Dios. ¿Ves la diferencia? Ok. Vamos ahora a entender que este arrepentimiento, metanoia, tiene que ver con bautismo de agua, confesión de pecado. Había que confesar los pecados públicamente. En la gracia, los pecados tuyos tú los hablas delante de Dios, no públicamente. Pero hoy en día la gente dice pastor, que el pastor se arrepienta públicamente y confiese. ¿Me entiendes? Pero hoy en día, en el tiempo de la iglesia, la confesión de pecado no necesariamente es pública, sino es tú con Dios y Dios contigo. ¿Ves? Porque esta palabra confesión tiene que ver con tu espíritu, una humillación delante de Dios, ¿ok? Pero aquí la palabra confesión, bautismo y arrepentimiento, pues está más para el tiempo de los judíos, bajo la ley. Y está más unida como un tiempo de juicio, de castigo. ¿Ves? Que puede venir un castigo, que Dios te puede quitar la salvación o Dios te puede castigar. Así que arrepiéntete, haga un fruto digno de arrepentimiento y bautícese. Había que bautizarse y confesar los pecados y dar fruto de arrepentimiento de una manera obligatoria. ¿Ok? Ok. Vamos a pasar al próximo video, que se me fue el tiempo. Pasamos al próximo video para continuar, ¿ok?